Arrancamos en otra transmisión más de La Resistencia. Estamos en vivo por twitch.tv/la-resistencia. Comentanos, Horacio, con qué tema queremos continuar. Hoy he querido compartir con ustedes una serie de pensamientos breves, concisos, trayendo no solamente lo que es un análisis de temas coyunturales, sino también sentando las bases de ciertas ideas que pueden servir para análisis futuros y que cada uno luego, insisto, el día de mañana, puede utilizar estas herramientas teóricas que voy a compartir para, a su vez, analizar por sí mismo cualquier tipo de noticias que emergen, porque hay cuestiones que son constantes en la dinámica del día a día. Por esto, simplemente voy a plantear unos pequeños encabezados y que luego empecemos el desarrollo más teórico. ¿Qué tiene en común, por ejemplo, ver a una persona blanca arrodillarse ante un afrodescendiente, cancelar una determinada serie, eliminar ciertos libros en los centros educativos, quitar una bandera y poner otra? ¿Qué hay allí en común en este tipo de acciones que son tan comunes? Ciertamente, ¿qué es lo que aparece en términos de izquierda? Que son procesos de resignificación de lo que ha sido históricamente la violencia simbólica. Ahora, ¿qué es la violencia simbólica de la que tanto se ha escuchado hablar, particularmente en las últimas horas? Es increíble ver cómo tantas veces se analiza la noticia per se, pero no se va al fondo de la cuestión, que es lo que realmente debiera interesar a una derecha conservadora de cara al futuro ante la embestida cultural que propone el progresismo. Ciertamente la violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas. Estas palabras que parecen abstractas en realidad son muy simples y son las que Pierre Bourdieu define para sí mismo lo que es la violencia simbólica. Y es la forma en que nosotros vamos a poder entender luego lo que es el discurso hegemónico del progresismo. Vamos de vuelta. La violencia simbólica es esa relación de poder que ni siquiera se percibe, no se percibe como una relación de poder, sino que se apoya en lo que es una expectativa colectiva, en una creencia socialmente inculcadas. ¿Qué se les viene rápidamente a la cabeza cuando escuchan esto? Yo pienso en este momento una idea simple. Una forma de violencia simbólica sería, para que se entienda, cuando socialmente se inculca esta expectativa de que la niña tiene que utilizar el color rosita, tiene que prepararse para ser mamá, tiene que ser respetuosa de los hombres. Bueno, es lo que a veces plantea el feminismo, encuentra su asidero intelectual justamente ya en Pierre Bourdieu. Vamos a empezar a ver cómo lo que a veces se dice, eso es una construcción de género, mucho antes de Judith Butler, ya lo había teorizado previamente Pierre Bourdieu, tomando ciertos elementos de Gramsci y que luego Foucault y Deleuze terminan de desarrollar por completo. Ahora, para extender un poco más el análisis, la violencia simbólica es ese recurso teórico en el cual se intenta explicar en forma homogénea fenómenos totalmente disímiles. Es decir, bajo un mismo concepto se puede uno analizar luego las relaciones de dominación que van desde la sujeción del proletariado hasta la autoridad familiar, desde relaciones materiales hasta relaciones afectivas. Y lo que plantea Bourdieu, para que se entienda, es, ya hay una relación de asimetría y de poder. Pensemos un ejemplo muy sencillo y muy simple. Ya hay una relación de poder en términos de izquierda entre el dueño de los medios de producción y el proletariado. Ya hay una relación violenta de sumisión. Pero a esa relación de fuerza se le agrega una fuerza propia que es la simbólica, en la cual el proletariado va a legitimar este tipo de relación. Por ejemplo, va a decir, bueno, si el trabajo dignifica al hombre, el hombre debe trabajar, es digno que el ser humano subsista por sus propios medios, es justo que él sea más rico que yo, es legítimo y legal que el dueño de los medios de producción gane más dinero que el trabajador. Esto es lo que va a plantear la izquierda y lo planteo de esta forma para que se entienda el discurso. Es decir, pensemos básicamente en términos de feminismo, que quizás sea más concreto la expresión.
El feminismo va a plantear que ya hay una sujeción heteronormativa de la mujer hacia el hombre, pero a su vez la mujer muchas veces, incluso en forma inconsciente, legitima esta relación en dar por sentado, en términos de feminismo, de que en realidad hombres y mujeres son diferentes, en asentar de que está bien que el hombre tenga un predominio en la sociedad. Esto es lo que va a plantear la izquierda en términos culturales. Retomando el análisis entonces, ya dejando de lado este ejemplo, vamos a tratar de explicarlo con otras formas mucho más simples todavía. Pensemos en forma concreta. Uno cuando dice, decir, por ejemplo, buen día a todos. O uno cuando ve la aceptación popular de series como el Dragon Ball. O incluso uno cuando pasea por la vía pública y ve la cantidad de estatuas que están rememorando a los héroes de guerra. Todos estos ejemplos poseen algo en común, que no se visibiliza la mujer, sino lo que se está haciendo es legitimar la simetría de poder en favor del hombre, que sí existe y que sí es nombrado. Recuerden más en tiempo de posmodernidad, lo que no se nombra no existe. Bueno, esta es la tesis particular de una izquierda cultural. Este proyecto ciertamente ya venía con Proyecto Cultura, quiero aclarar, ya venía arrastrando cierto lastre de Nietzsche, que previamente ya hizo sus aportes a estos procesos de resignificación. ¿Por qué? Porque Nietzsche planteó que es fundamental para entender estos fenómenos, que es lo siguiente, que en la voluntad del poder ya hay una violencia afirmada, y en esta voluntad del poder lo que predomina es el deseo y no la razón. Y en esta voluntad de poder, el lenguaje se impone como un nuevo orden del mundo. Entonces, en Nietzsche ya se ve, desde dicha concepción, que en realidad hay una suerte de violencia simbólica y que mediante esta violencia simbólica es como se constituye el medio por el cual la voluntad del poder determina qué es bueno, qué es malo, qué es verdadero y qué es falso. Entonces, hoy que tanto les gusta hablar quizás a los progresistas del lenguaje inclusivo, pensemos entonces cómo se relaciona el término de Pierre Bourdieu y con este concepto de Nietzsche. Nietzsche va a decir, la voluntad del poder que se engendra en el deseo define qué es bueno y qué es cierto. Entonces, lo que va a decir el feminismo es, nunca existió mujer porque el propio concepto de mujer ya venía predefinido por una corriente cientificista heteronormativa. Por lo tanto, hay que resignificar el concepto de mujer. Mujer ya no va a ser lo que haya dicho históricamente la tradición heteronormativa, mujer va a ser lo que nosotros resignifiquemos. Porque los significantes son todos vacíos. Para que se entienda un significante y un significado, yo podría en este momento mostrar en cámara una lapicera. Entonces, yo al mostrar esto, yo lo podría definir como lapicera, virome, elemento para escribir, pero rápidamente voy a decir, bueno, no importa cómo le diga, saluda el significado. Rápidamente decir, bueno, ¿qué es lo que significa este elemento? Bueno, que es un objeto que nos sirve para escribir, que podemos rayar una hoja de papel y anotar lo que deseemos. Lo mismo sucede con el concepto de mujer. Ahora, cuando se resignifica y se viene a plantear que en realidad no existe tal cosa como mujer, como no existe tal cosa como hombre, aparece un problema en segunda instancia, que es, bueno, ¿cuál es el verdadero significado del significante? Porque el significante queda vacío. Desaparece la categoría hombre y mujer. ¿Qué es lo que queda? Bueno, una suerte de neutralidad. Esto tiene un problema luego, porque hay una colisión entre el discurso y la realidad. Recuerden hace poco el llanto histérico de alguien que dijo, no me diga ni compañera, soy compañere. ¿Por qué? No soy tu compañera, soy tu compañere. Perdón, una disculpa. ¿Compañere? Porque ahora la existencia no depende de un significado objetivo y externo al hombre, descubrible por la razón como la realidad misma, sino que va a depender esencialmente del nominalismo, una tesis ya planteada por Guillermo d'Occam en el bajo tardo medioevo y que se vuelve a reflotar en el siglo XXI. Entonces, lo que existe es lo que se nombra, y si uno no es nombrado, quien no lo nombra lo está eliminando la existencia. Este es el problema de confundir las creencias con la autopercepción. Yo me podría creer Dios, pero si alguien niega la existencia de Dios, no es que está negando mis ideas, me está negando a mí en mi forma constitutiva. Entonces, aquí es donde vemos cómo se empieza a vincular este concepto de violencia simbólica. Porque cuando alguien, por dar el ejemplo nuevamente, si yo me creo Dios y alguien niega la existencia de Dios,
no es que está negando una idea externa, está generando un hecho de violencia. ¿Por qué? Porque simbólicamente, al negar este significante y este significado en mí mismo, está negando mi ser. Para no extender el análisis, porque es extenso, sí quiero marcar un punto que es esencial. La violencia simbólica es, para la izquierda, la forma en que se ejerce ya no el poder sobre el cuerpo, sino sobre la mente. No se le dice al cuerpo cómo obedecer, sino que se impone en forma sutil y suave a la mente cómo debe pensar, más particularmente cómo debe significar los símbolos que se hallan en el campo cultural. Allí radica básicamente el poder de la batalla cultural. Cuando vemos que se baja una bandera, cuando vemos que se quema una iglesia o cuando se destruye una estatua, lo que se está destruyendo es parte de la historia con el único fin de resignificarla. Porque se dice ya que la bandera es un elemento simbólico, por tomar un ejemplo concreto, un elemento que está mostrando este símbolo que significa, acá está el tema del significante, significado, yo tengo el significante, pensemos la bandera de Estados Unidos. ¿Cuál sería el significado? Bueno, el significado sería para el progresismo 2 siglos de esclavitud, de segregación, de racismo, de opresión a la minoría. Entonces lo que hay que hacer es destruimos este significante y planteamos un nuevo significante. Ejemplo, la bandera LGBT, una bandera de la hermandad global. Y aquí es donde vamos a ver que aparece lo que se conoce como arbitrariedad cultural, porque va a ser cierta élite de intelectuales orgánicos los que van a redefinir qué debe significar entonces cada símbolo en la batalla cultural. Y en la medida que la derecha cede espacio en esta batalla cultural, los elementos simbólicos empiezan a ser resignificados luego por esta izquierda activista, porque de repente, y para que se entienda el ejemplo, hay una mayoría que disfruta, por ejemplo, de Dragon Ball, pero como no hay un activismo en defensa de este tipo de consumo, viene una pequeña minoría y dice, esto es violencia simbólica. No es violencia simbólica, por ejemplo, la educación sexual integral en niños con penes de madera financiados estatalmente, pero sí es violencia simbólica un determinado capítulo que simplemente muestra con humor una conversación entre 2 adultos y donde los padres tienen la potestad, si quieren, de apagar dicho consumo. Entonces, esto es lo importante que se debe entender para la derecha conservadora de por qué deben tomar para sí el valor de los elementos simbólicos, más para el conservadurismo que es defensor acérrimo de la historia y la tradición. Ya para finalizar, sí quiero tocar un tema que incluso lo tomo de Muñoz Darde, que toma ciertos conceptos de Bourdieu que creo que son fundamentales, que es lo siguiente. El sentido de la ciencia social, y tal como lo entiende Bourdieu, es descubrir el orden social oculto tras el orden simbólico. Traer a la conciencia social esta inhibida violencia simbólica que impone al modo del confucianismo lo que cada uno concibe como otra razón de ser. ¿Por qué toma el elemento de confucianismo? Para que no lo sepa, Confucio decía que el soberano se comporte como soberano, el sujeto como sujeto, el padre como padre y el hijo como hijo. Lo que plantea justamente decir, bueno, en esta forma de confucianismo lo que se dice es, ya se legitima la subordinación, ya se legitima esta relación de poder y esta jerarquía. Estas asimetrías ya se legitiman y las legitima el propio sujeto, incluso oprimido. Lo que para algunos sería el famoso alienado, como lo supo marcar en su momento Marx, ¿se recuerdan? Bueno, ese mismo concepto. Esto es lo importante, porque sobre estos conceptos trabaja la izquierda. Sobre estos conceptos culturales es que se impone el lenguaje inclusivo, es que se impone el revisionismo histórico, es lo que se impone la cultura y la cancelación, bajo esta idea de violencia simbólica, porque no hay una violencia directa, una relación de poder sobre el cuerpo mismo. Uno cuando plantea qué tiene de violento la libertad de expresión de un hombre o de una mujer, ellos lo van a justificar mediante este mecanismo, que es un mecanismo muy arbitrario, porque, insisto, es una pequeña élite intelectual la que va a definir qué es bueno, qué es bello y qué es cierto, y más en un periodo de construcción como es la posmodernidad. Acá es lo que vamos a ver que para la izquierda incluso, la iglesia, la escuela, la familia, el hospital, la empresa, el ejército, han sustituido las formas duras por las maneras suaves. Y esto me lleva a pensar incluso en el concepto de la autodisciplina de Byung-Chul Han, donde plantea que ya no existe más esa relación disciplinaria del poder sobre el oprimido,
sino lo que es que cada sujeto se confabula sobre su propia existencia para convertirse en su propio jefe, pero al servicio de un sistema consumista. El propio ser humano se convence de la ilusión de la libertad para convertirse y atomizarse en pos de ser una mera unidad de consumo o de tributo, dependiendo si hay más presencia del metacapitalismo o de un estatismo exacerbado. Esto es lo que yo quería traer hoy a colación. Quizás tendríamos que tocar un elemento fundamental en cuanto a la economía y el ejercicio de poder para ya finalizar con una pequeña reflexión. En esta economía y el ejercicio de poder que se hace más efectivo, también es interesante ver que para Foucault las relaciones de fuerza, más bien todas las relaciones de fuerza, es una relación siempre de poder. Es decir, toda fuerza ya es relación, toda fuerza ya es poder. Y la fuerza no tiene como objeto ni sujeto simplemente más que a la propia fuerza. Es decir, el poder es poder. Parece una redundancia, pero esto es importante. No hay que tener miedo, y con esto cierro, de tomar elementos de Foucault, de Gramsci, de Bourdieu, en favor de la derecha. Hoy la batalla se libra en el campo cultural y quererla resistir desde un plano netamente material es no haber entendido que en realidad el ser humano es mucho más que cuerpo, más en la posmodernidad, donde las relaciones de poder se ejercen más de forma simbólica que de forma material. Insisto, hay que tomar estos elementos en beneficio propio para recuperar la identidad occidental. Simplemente planteo esto, quería compartir con ustedes una serie de pensamientos y dejar asentada una base de herramientas teóricas que le puedan servir a cualquier sujeto el día de mañana cuando le toque analizar las distintas noticias que surgen constantemente. Muchas gracias, caballeros. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente sube